Buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que significa la representación en variables de estado. Y entonces recordemos que hasta ahora en el curso hemos hablado en términos generales de lo que significa modelamiento y algunas herramientas para el análisis de sistemas dinámicos en función o utilizando la transformada de Laplace que nos permite obtener el modelamiento mediante la función de transferencia de sistemas. Entonces, hasta ahora hemos trabajado en lo que significa el modelamiento planteado por la teoría de control clásica, que además de utilizar la representación mediante la función de transferencia, presenta como características esa función de transferencia se hace con base en la representación mediante la transformada de Laplace de la ecuación diferencial del sistema, lo que quiere decir que tenemos una representación en el dominio de la frecuencia. Además, se aplica a sistemas lineales invariantes en el tiempo exclusivamente, no permite hacer el modelamiento de sistemas no lineales, tiene como restricción que plantea condiciones iniciales iguales a 0, se aplica para sistemas de una entrada y una salida. Esta corresponde a las siglas en inglés de single input, single output. Entonces la teoría de control clásica limita el modelamiento a sistemas de una entrada y una salida. Y al estar en función de o con base en la función de transferencia, recordemos que la definición de la función de transferencia es la relación de la transformada de Laplace de la salida con respecto a la entrada con condiciones iniciales iguales a 0. Es decir, tenemos una expresión que ya resulta ser bastante familiar hasta este punto. En contraposición, vamos a empezar a hablar de lo que significa la teoría de control moderna. La representación en variables de estado hace parte de lo que es la teoría de control moderna para el modelamiento de sistemas. Entonces ya no corresponde un modelamiento en el dominio de la frecuencia, no se hace una transformación utilizando la transformada de Laplace, sino que se parte de las ecuaciones diferenciales del sistema que están en el dominio del tiempo y se utiliza esa representación para hacer una transformación de manera que se tenga una representación en lo que se conoce como variables de estado. Ya vamos a hablar en detalle y vamos a profundizar en lo que significa esa representación. Pero entonces existen unos cambios significativos al pasar de la teoría de control clásica a la teoría de control moderna. Y el hecho de que sea teoría de control clásica y teoría de control moderna en realidad no descalifica la teoría de control clásica. La teoría de control clásica se utiliza ampliamente en la actualidad, pero la teoría de control moderna tiene algunas variaciones que resultan ser muy útiles desde el punto de vista del modelamiento de sistemas. Por ejemplo, no solamente se aplica a sistemas lineales invariantes en el tiempo, sino que también se aplica a sistemas no lineales, característica muy importante cuando queremos modelar sistemas reales. Los sistemas reales de por sí tienen características no lineales, sino que se hacen aproximaciones a modelos lineales, pero poder modelar los sistemas no lineales resulta ser muy útil. Otra característica es que permite modelamiento considerando condiciones iniciales diferentes a 0. Entonces el sistema no tiene que estar en reposo, podemos considerar y conocer la respuesta del sistema inclusive si el sistema no tiene condiciones iniciales iguales a 0, y entonces a partir de esas condiciones iniciales conocer cómo es la evolución del sistema en el tiempo. También se permite modelar sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas correspondiente a esta condición de sistemas MIMO. Además
desde el punto de vista de la definición y considerando el hecho de que partimos de las ecuaciones diferenciales y que hacemos modelamiento en el dominio del tiempo, entonces desde el punto de vista de la definición corresponde a la menor cantidad de ecuaciones diferenciales de primer orden que representan la dinámica completa del sistema. Eso es por definición lo que significa la representación mediante variables de estado. La representación en variables de estado permite o pretende hacer un modelamiento de un sistema de orden n mediante n ecuaciones diferenciales de orden 1, de manera que esa reorganización de la representación en el dominio del tiempo se conoce como representación en variables de estado. Y la representación en variables de estado pues tiene dos elementos fundamentales. Por un lado está la ecuación de estados, una ecuación de estados que desde el punto de vista genérico es de la forma x punto igual a ax más b por u. Es una ecuación de características matriciales en la que x se conoce como el vector de estados x de tamaño n por 1. Luego la primera derivada de ese vector de estados que contiene las variables de estado pues será entonces el vector de primeras derivadas de los estados, ¿no es cierto? Luego tendremos entonces el vector u correspondiente al vector de las entradas, un vector de r entradas, dijimos que puede ser múltiples entradas, en este caso pueden ser r, entonces se representa ese vector mediante un vector columna, por eso es de dimensión por 1, una columna de r filas correspondiente a las r entradas y se representa entonces por el vector u. También tenemos el vector de las salidas, el vector y. Entonces ese vector y me permite tener m salidas, lo que quiere decir que yo puedo modelar sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, donde r será pues la cantidad de entradas y m la cantidad de salidas correspondientes. Adicionalmente, entonces tengo las matrices A, una matriz muy importante en el modelamiento de sistemas en variables de estado, que es una matriz de dimensiones n por n, donde n corresponde al orden del sistema. Entonces, así como tengo n variables de estado, entonces necesito tener una matriz A de dimensiones n por n que acompañe, que se pueda multiplicar por x para tener este término, ¿no es cierto? Recuerden que dentro de las propiedades de la multiplicación de matrices, al multiplicar una matriz que resulta ser una matriz de n por n, yo la puedo multiplicar por una matriz que tenga la misma cantidad de filas. Entonces es por eso que queda bien planteado el producto de A por X, porque una matriz de n por n se puede multiplicar por una matriz que tenga n filas y el resultado será de n por 1. Entonces al multiplicar, pues para poder multiplicar la cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda y el resultado da pues la cantidad de filas de la primera matriz por la cantidad de columnas de la segunda. Eso quiere decir que este término A por X será un término de n por 1 que resulta de la multiplicación de esa matriz A por ese vector X, ¿no es cierto? Desde el punto de vista A, y cuento también pues con una matriz B, una matriz de constantes B que es de tamaño n por r, debe ser de tamaño n por r. Recordemos que n es el orden del sistema, que es igual a la cantidad de variables de estado, y entonces al multiplicar esta matriz de n por r por un vector de r por 1, pues voy a tener como resultado aquí una matriz de n por 1, que es del mismo tamaño de la matriz x por a, de manera que entonces se cumple la condición para poder hacer la suma.
La suma de matrices implica que los tamaños de las matrices sean iguales. Entonces, de este producto de A por X tengo una matriz de n por 1, del producto de B por U tengo otra matriz de n por 1, que al sumarlas me da una matriz de n por 1 que es igual al vector X punto, ¿cierto? Para la ecuación de salidas, que es la otra ecuación que permite completar la representación mediante variables de estado, pues tengo una matriz de salidas con Y salidas. Entonces dijimos que puedo tener M salidas diferentes y eso es igual al producto de C por X, donde X es el vector de estados, y C una matriz de constantes que es de tamaño M por N. Al multiplicar entonces C, que es de M por N, por X, que es de N por 1, pues entonces voy a tener una matriz de M por 1, a la cual le puedo sumar la misma vector de entradas, que es de R por 1, que se multiplica por una matriz de M por R. Entonces yo los puedo multiplicar porque la cantidad de filas de D es igual a la cantidad de columnas de U, y el resultado es de M por 1, que es del mismo, este D por U, que es de M por 1, resulta ser entonces del mismo tamaño de este término C por X, de manera que puedo hacer esta suma para obtener entonces el término correspondiente a las salidas Y, que resulta de la suma pues de esta operación. Entonces lo que hemos dicho es que tenemos un par de ecuaciones, la ecuación de estados y la ecuación de salidas, que me permite obtener la representación en variables de estado, que tengo cuatro matrices de constantes, que son la matriz A, B, C y D, con estas dimensiones que aparecen aquí, y tengo el vector de estados X y el vector de entradas U, que me permiten entonces obtener una ecuación de estados que es de la forma X punto igual a X más B por U, que resultaría ser una ecuación diferencial de primer orden matricial, y una ecuación de salidas Y, que es una ecuación lineal en la que las salidas están en función de los estados más las entradas, multiplicado pues por unas matrices de que relacionan, en este caso pues C relaciona el estado con las entradas, y D relaciona con las salidas, y D relaciona las entradas U con las salidas Y, ¿no es cierto? Entonces, para obtener la representación en variables de estado necesito tanto la ecuación de estados como la ecuación de salidas. Entonces vamos a aprender a obtener la ecuación de estados y la ecuación de salida como modelo de sistemas que pueden tener múltiples entradas y múltiples salidas y condiciones iniciales diferentes a cero. Bien, con respecto a la dimensionalidad, pues ya lo mencioné en el caso anterior, pero pues repitamos aquí rápidamente. Yo tengo que la ecuación de estados, considerando las dimensiones pues de las matrices, yo puedo hacer este producto porque la cantidad de filas de A es igual a la cantidad de columnas de X. El resultado entonces es una matriz de la cantidad de filas de A por la cantidad de columnas de X, o sea de n por 1. Lo mismo ocurre para el caso de B, pues como tengo una matriz B cuya cantidad de columnas es igual a la cantidad de filas de U, obtengo de ese producto una matriz de n por 1 que la puedo sumar para obtener entonces un término de n por 1, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre entonces con la ecuación de salidas. Bien, entonces en términos generales la representación en variables de estado lo que permite es convertir el modelo de un sistema que tiene una ecuación diferencial de orden n, entonces un sistema de orden 2 o de orden 3 tiene una ecuación diferencial de orden 2 o de orden 3, la representación en variables de estado convierte esa ecuación diferencial de orden 2 o de orden 3 en 2 o 3 ecuaciones diferenciales de orden 1 que se pueden organizar de manera matricial, como vamos a ver a continuación. Entonces veamos un primer ejemplo. Y este ejemplo pues es un ejemplo que se relaciona con nuestra área del conocimiento.
Entonces, partamos de un circuito. En este caso tengo un circuito RLC simple con una alimentación variable, un voltaje VDT. Y entonces sabemos que eso genera entonces una corriente en esta malla que sería IDT, ¿no es cierto? Entonces, miremos algunas de las consideraciones a tener en cuenta para el modelamiento en variables de estado de un circuito RLC como este. Entonces, tenemos o se plantea como una salida para este ejemplo, que sería el voltaje en la resistencia, y entonces vamos a obtener la representación en variables de estado. Entonces, por un lado, pues planteemos que para obtener la representación en variables de estado, partimos de identificar cuántos elementos almacenadores de energía tiene el sistema. Entonces, para un circuito eléctrico, los elementos almacenadores de energía pues corresponden a las inductancias y a los capacitores. Por lo tanto, para este circuito RLC voy a tener dos elementos almacenadores de energía porque tengo solamente un inductor y un capacitor. Lo que quiere decir que por cada elemento almacenador de energía voy a poder obtener una ecuación diferencial de primer orden, lo que significa que voy a tener un sistema de segundo orden asociado al hecho de que tengo solamente dos elementos almacenadores de energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo obtengo las ecuaciones? Lo primero es seleccionar las variables de estado que se relacionan con los elementos almacenadores de energía. Entonces tengo un condensador C con capacitancia C, un inductor con inductancia L, y por lo tanto voy a tener un par de variables de estado relacionadas con ese par de elementos almacenadores de energía. ¿Cuáles son las variables de estado asociadas a los condensadores inductores, que son elementos almacenadores de energía? Pues por un lado está el voltaje en el condensador, es una variable de estado, y la corriente en el inductor resulta ser una variable de estado. Entre otras, se asocia el hecho de que yo puedo representar mediante estas dos ecuaciones diferenciales de primer orden relaciones que representan características pues del comportamiento de esos elementos almacenadores de energía. Entonces, por ejemplo, sabemos que la corriente del condensador es igual al producto entre la capacitancia y la primera derivada del voltaje del condensador en función del tiempo. Eso me permite obtener una primera ecuación diferencial. Por otro lado, una segunda ecuación diferencial se asocia al voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor, por definición, es igual al producto de la inductancia por la primera derivada de la corriente del inductor en función del tiempo. Fíjense que se va a marcar en oscuro las corrientes del inductor, las primeras derivadas de la corriente del inductor, para que las diferenciemos de las corrientes simples del inductor. Bien, entonces el primer paso entonces es determinar en función de la cantidad y de elementos almacenadores de energía que tenga el circuito, pues las variables de estado correspondientes. Para los condensadores entonces tendremos los voltajes, para los inductores tendremos las corrientes, y entonces podremos plantear las ecuaciones 1 y 2 para cada uno de esos elementos almacenadores de energía. Como tengo dos elementos almacenadores de energía, pues tengo dos ecuaciones diferenciales de primer orden asociadas pues a ese par de elementos almacenadores de energía. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar ese par de ecuaciones diferenciales de primer orden para obtener entonces pues ecuaciones diferenciales de primer orden que estén en función de las variables de estado. Entonces, un segundo paso consiste en lograr que esas ecuaciones diferenciales 1 y 2 queden solamente en función de las variables de estado, que dijimos que son voltajes de condensadores o corrientes de inductores, y en función de las entradas, que para este caso pues resulta ser el voltaje de entrada.
¿Eso qué quiere decir? Para la ecuación diferencial 1, fíjense que tengo una constante C multiplicada por la primera derivada del voltaje del condensador, que resulta ser una variable de estado. Quiere decir que este término está bien, pero por este lado eso es igual a la corriente del inductor. Resulta ser que la corriente del inductor es una variable de estado, lo que quiere decir que la ecuación diferencial 1 está en función de las variables de estado, lo que quiere decir que la ecuación diferencial 1 se queda de esa forma. Por otro lado, la ecuación diferencial 2, que es igual a L y L punto, pues tenemos la constante L multiplicada por la variable IL punto, y L resulta ser una variable de estado, lo que quiere decir que se puede quedar así. Pero al otro lado tengo el voltaje en el inductor, y si miramos, el voltaje en el inductor no es una variable de estado. Lo que quiere decir que para la ecuación 2 necesito representar ese voltaje en el inductor por variables de estado. Para eso recurro a las leyes que podemos aplicar en circuitos, leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff para mallas o leyes de Kirchhoff para nodos, y entonces de entrada yo puedo decir que al analizar esa malla, ese voltaje en el inductor, el voltaje en este inductor es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en esta resistencia menos el voltaje en el condensador. Pero el voltaje del condensador es variable de estado. Lo que pasa es que el voltaje en la resistencia no es variable de estado, lo que quiere decir que tengo que hacer una transformación lineal. Pero en el primer paso, pues lo que puedo decir es que L por IL punto es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en la resistencia menos el voltaje en el condensador. Como el voltaje en el condensador es variable de estado, lo dejo así, y el voltaje en la resistencia lo puedo representar en términos de una variable de estado. Fíjense que el voltaje en esta resistencia es igual a la resistencia por la corriente que pasa a través de esa resistencia, que sería I sub R, pero I sub R es igual a la misma corriente que pasa por este inductor, que es I sub L, y resulta que I sub L sí es una variable de estado, lo que quiere decir que yo puedo representar el voltaje en la resistencia por el producto de la resistencia por I sub L, que es variable de estado, de manera que entonces la ecuación número 2 la represento como L y L punto es igual a B, que es una entrada, menos R por IL. Tengo una constante multiplicada por esta variable, que es una variable de estado, menos B sub C, que también es una variable de estado. Entonces, con base en este par de ecuaciones, la primera que está en función de las variables de estado y esta segunda que está en función de variables de estado y de la entrada, entonces puedo plantear las ecuaciones 3 y 4. Las ecuaciones 3 y 4, que resulta de esta primera, pues resulta simplemente de despejar la primera derivada del voltaje en el condensador. Paso a dividir esta constante, eso es igual entonces a 1 sobre C por IL, y entonces tengo la ecuación número 3 que está en términos de variables de estado. La ecuación número 4, simplemente paso esta constante que es la inductancia L, la paso a dividir al otro lado, entonces me queda que IL punto es igual a 1 sobre L por B menos R sobre L por IL menos 1 sobre L por BC, ¿cierto? Y entonces tengo la ecuación diferencial de primer orden 4, que está en función de variables de estado, de IL y BC, y está en función de la entrada. Entonces ese es el segundo paso. Necesito que esas ecuaciones diferenciales queden solamente en función de variables de estado o de entradas. Eso es entonces a lo que corresponde la ecuación 3 y la ecuación 4. El paso C, entonces lo que propone es plantear la ecuación de salida en función de las variables de estado y de las entradas. Y en el planteamiento del problema dijimos que tengo solamente una salida, que es el voltaje de la resistencia.
el voltaje de la resistencia necesito plantearlo en función de variables de estado o de entradas, y como es el voltaje de la resistencia y el voltaje de la resistencia dijimos que es R por IL, entonces la salida queda como Y de T igual a R por IL, ¿cierto? En el paso D, entonces vamos a obtener la representación matricial de la forma x punto igual a x más b por u. Para eso, entonces vamos a tomar las ecuaciones 3 y 4. Fíjense que las ecuaciones 3 y 4 están representadas de manera que tengo un par de ecuaciones diferenciales de primer orden en la que he despejado la primera derivada de una de las variables de estado en el caso de la ecuación 3, y en la ecuación 4 pues la otra variable de estado, la primera derivada de la otra variable de estado en términos de pues tanto variables de estado como entradas, de manera que puedo coger 3 y 4 y unirlas en una representación matricial, de manera que de la primera ecuación yo puedo decir, o yo puedo coger el vector de las primeras derivadas, que serían BC punto y L punto, eso un vector columna, eso será igual a una matriz que correspondería a la matriz A multiplicada por el vector X, pues que si tengo unas primeras derivadas en términos de variables de estado de BC, E y L, entonces pongo un vector columna conocido como el vector de estados, que sería el equivalente a X, con las variables de estado, que serían el voltaje en el condensador y la corriente en el inductor. Eso estará multiplicado por una matriz A. ¿Cómo se obtienen los valores de la matriz A? Entonces básicamente me remito a las ecuaciones 3 y 4. Fíjense que yo puedo multiplicar una matriz A, que en este caso es de 2 por 2, por un vector columna en el que tengo BC, E y L, donde este término de esa matriz se multiplica por BC y se le suma el producto de 1 sobre C multiplicado por IL. Entonces eso me da origen pues a los términos de la ecuación 3. Fíjense que al multiplicar 0 por BC, entonces pues me da 0, y entonces la ecuación 3 no está en términos de BC. A eso le sumo 1 sobre C por IL, que me da entonces el término de la ecuación 3. A eso, más el vector U, que sería en este caso la entrada B, multiplicado por una matriz B, que al multiplicarlo por ese vector de entradas, pues me da los coeficientes correspondientes. Para la ecuación 3, pues no tengo ningún término en función de la entrada, por eso entonces este término que hay aquí en la primera fila del vector B será 0, ¿no es cierto? Luego, si me paso a la siguiente ecuación, la ecuación 4, entonces esa ecuación 4 tenemos IL punto será igual, entonces el coeficiente de BC es el que viene aquí, entonces tenemos menos 1 sobre L, correspondería a esta. El coeficiente de IL pues será este término que hay acá, que es menos R sobre L. Y el coeficiente del término que se asocia a la entrada es 1 sobre L, entonces por eso aparece en la ecuación B, ¿no es cierto? De manera entonces que yo puedo convertir ese par de ecuaciones diferenciales de primer orden 3 y 4 en una única ecuación diferencial de primer orden representada de manera matricial, y para las salidas, entonces tendré un vector de salidas Y que es igual al producto de el vector de estados, que sigue siendo BC, E y L, multiplicado por la matriz C, y como Y de T es igual a R por IL, entonces
los coeficientes, en este caso de B sub C es 0 y de IL es R. Entonces, tomando esta ecuación que se asocia a las salidas, construyo la ecuación de salidas, que en este caso es Y igual a 0R, que sería la matriz C multiplicada por el vector de estados X, más D por U. Pero entonces, como la ecuación de salida no está en función de la entrada B, entonces este término vale 0. Así pues, tengo entonces una representación matricial de la ecuación de estados y de la ecuación de salidas, ¿no es cierto? Eso para representar este sistema RLC de manera que se haga utilizando la representación en variables de estado. Fíjense entonces que lo que tengo al final es una ecuación de estados de la forma x punto igual a x más b por u, que sería esta primera ecuación, y tengo una segunda ecuación de salidas de la forma y igual a cx más d por u, que correspondería entonces a esta ecuación de salidas que tenemos acá. Quiere decir entonces que cuando me plantean obtenga la representación en variables de estado, lo que tengo que calcular es la ecuación de estados y la ecuación de salidas correspondiente, ¿no es cierto? Miremos un segundo ejemplo. Tenemos aquí un sistema un poco más complejo, pues tenemos un sistema que tiene dos mallas y que cuenta entonces con 4 elementos almacenadores de energía. Tenemos los condensadores C1 y C2, tenemos los inductores L1 y L2. En ese orden de ideas, bueno, y para ese sistema pues tengo una entrada que es BDT y voy a tener dos salidas. Aquí se plantea salida como voltaje en la resistencia 1 y segunda salida voltaje en la resistencia 2. Entonces vamos a obtener la representación en variables de estado de ese sistema. Entonces tengo un sistema de dos mallas, ¿no es cierto? Entonces aquí circulará una corriente por la primera malla y una corriente por la segunda malla, y puedo utilizar las leyes de Ohm y de Kirchhoff para obtener entonces ecuaciones diferenciales de primer orden que me permita construir la representación matricial de la representación en variables de estado. Entonces, con base en el planteamiento anterior, lo primero es identificar cuántos elementos almacenadores de energía tenemos. Asociados a inductores y condensadores, tenemos 4 elementos almacenadores de energía. Luego, pues con base en esos elementos almacenadores de energía, sabemos que las variables de estado para los condensadores son los voltajes de los condensadores, y para los inductores, pues tenemos las corrientes de los inductores. Luego, para cada elemento almacenador de energía, puedo obtener una ecuación diferencial de primer orden. Entonces voy a tener 4 ecuaciones diferenciales de primer orden. La primera sería para el primer condensador, C1 BC1 punto, será igual a la corriente por el condensador que es IC1, ¿no es cierto? Luego tengo la segunda ecuación diferencial asociada a este inductor. Entonces yo sé que el voltaje en ese inductor BL1 es igual a L1 por IL1 punto, ¿cierto? Luego, para el segundo condensador, tengo que la corriente por el segundo condensador es igual a C2 por BC2 punto. Y para el segundo inductor, tengo que el voltaje en el inductor 2 es igual a L2 por IL2 punto, ¿no es cierto? Entonces ahora puedo utilizar las ecuaciones de la 1 a la 4. Me deben quedar entonces en función solamente de variables de estado y de entradas. De manera tal que lo que puedo plantear es, para la ecuación número 1, C1 BC1 punto es igual a IC1. Pero entonces lo que puedo decir es que yo tengo una corriente por el inductor que es IL1 y otra corriente por el inductor que es IL2, y lo que puedo decir es que si la corriente por IL1 viene en este sentido, entrando por aquí, saliendo por acá, y la corriente en IL2 entra por este extremo y sale por este otro, yo puedo decir entonces, por ejemplo, que la dirección de la corriente para el condensador 1 es en este sentido.
entrando por aquí, saliendo por acá, de manera que la corriente que entra a este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo, de manera tal entonces que la corriente por el condensador 1 será igual a la diferencia entre la corriente que entra al nodo, que es IL1, menos la corriente que sale de ese nodo, que es IL2. Y entonces de esa forma puedo plantear IC1 en función de variables de estado relacionadas, que serían las corrientes en los inductores. Entonces la ecuación 1 puede estar representada mediante CBC1 punto es igual a IL1 menos IL2. La ecuación 2, entonces lo que necesito es representar el voltaje en el inductor en función de variables de estado o de entradas. Si nos vamos a la primera malla, entonces lo que tengo es que el voltaje en L1 es igual a B menos BR1 menos BC1. De estas tres, pues BR1 no es variable de estado, entonces puedo igual representar BR1 en términos de variables de estado, diciendo que el voltaje en esta resistencia, que es igual al producto de R1 por IR1, como IR1 es igual a IL1, entonces puedo decir que el voltaje en esa resistencia es igual a R1 por IL1, de manera que reemplazo este término y me queda entonces esa ecuación 2 en términos de variables de estado y de entrada solamente. Luego para la ecuación 3 tengo que CBC2 punto es igual a IL2. Esta corriente IL2 pues sí es una variable de estado, y para la para la ecuación número 4 tengo que L2 por IL2 punto es igual a BL2, que sería en la segunda malla, y para esa segunda malla tengo el voltaje en el condensador 1, ¿cierto? Le resto las caídas de tensión en R2 y en C2 para calcular la caída de tensión en L1, aplicando pues la tensión en esa malla. Entonces, en ese orden de ideas, esa ecuación 4 puede quedar como L2 por IL2 punto es igual a BC1 menos BR2 menos BC2. Eso queda igual entonces a BC1 menos menos R2 por IL2 punto, que sí es variable de estado, menos BC2, que también es variable de estado. Entonces de esa forma esta cuarta ecuación queda solamente en términos de variables de estado o de entradas, ¿no es cierto? Ya cumpliendo esa condición, para cada una de estas ecuaciones puedo despejar las primeras derivadas que quedan entonces al lado izquierdo de la igualdad, simplemente pasando a dividir las constantes C1, L1, C2 y L2, de manera que las ecuaciones pues quedan de esta forma. Y entonces, como ejercicio, por favor escriban en cualquier hoja por allí cómo sería o por qué. Lo que queda entonces es una representación en forma matricial de esta forma. Si lo explico rápidamente, fíjense que entonces voy a definir un vector de estados con primeras derivadas BC1 punto, IL1 punto, BC2 punto e IL2 punto. Simplemente tomé el mismo orden que planteé de estas ecuaciones, pero el orden en realidad no importa. Lo importante es que entonces si yo defino un orden diferente, entonces lo tenga en cuenta para organizar adecuadamente los diferentes valores de la ecuación. Entonces, organizándolos de esta forma, me queda BC1 punto y L1 punto, BC2 punto y L2 punto, el vector de primeras derivadas de los estados. Eso sería igual a una matriz A multiplicado por el vector de estados en el mismo orden, BC1 y L1, BC2 y L2, más la matriz B multiplicada por la entrada, que es B. Los términos de esta matriz pues se obtienen de estas ecuaciones. Entonces, si miro el vector de estados, el primer coeficiente
de la primera variable de estado pues será esta, el coeficiente de la segunda variable de estado es esta, el tercer coeficiente de la tercera variable de estado será esta y el coeficiente de la cuarta variable de estado será esta, ¿no es cierto? De manera que al multiplicar BC1 por 0 me da 0. Fíjense que en esta primera ecuación pues no tengo ningún factor en términos de BC1, lo que tengo es en términos de IL1 y IL2, por eso este coeficiente asociado a IL1 y este coeficiente asociado a IL2 pues son diferentes de 0. En el primer caso es 1 sobre C1 y en este caso es menos 1 sobre C1. Y como esa ecuación no está en función de la entrada, entonces este primer término de este vector pues vale 0. Así sucesivamente pues voy cogiendo ecuación por ecuación, voy cogiendo los coeficientes que corresponden. Fíjense que menos 1 sobre LC es el coeficiente de BC1. Y L1 pues el coeficiente es menos 1 sobre R1. Para BC2 no aparece en esa ecuación y por lo tanto es 0. Y para IL2 entonces tengo que también es 0, ¿no es cierto? Porque esa ecuación no está en función de esas variables de estado, pero sí está en función de la entrada. Entonces 1 sobre L1 es el coeficiente de ese término que se pone acá. Mirando, entonces inspeccionando el resto de las ecuaciones diferenciales, entonces completo la matriz A y la matriz B de manera que queda de esta forma. Por favor verifiquen que lo que hayan hecho manualmente pues haya quedado igual. Con respecto a la ecuación de salidas, entonces en el planteamiento se dijo vamos a tener como salidas los voltajes en las resistencias BR1 y BR2. Entonces si uno inspecciona BR1 y BR2 hay que ponerlo en función de las variables de estado de las entradas. Entonces aquí BR1 es igual a R1 por IL1, BR2 es igual a R2 por IL2. Entonces puedo utilizar ese par de expresiones para obtener la ecuación de salidas. Tengo la primera salida Y1, que es BR1, que es igual a R1 por IL1, y la segunda salida que es Y2, que es igual a BR2, que a su vez es igual a R2 por IL2, que desde el punto de vista matricial, pues tengo el vector de estados BC1, IL1, BC2 y L2, multiplicado por la matriz C, que entonces para cada una de las salidas pues tendré una fila. Entonces aquí tengo que 0 por BC1 más R1 por IL1, que corresponde al término de acá, 0 multiplicado por BC2, 0 multiplicado por IL2, y para la segunda ecuación tengo entonces Y2, 0 por BC1, 0 por IL1, 0 por BC2 y R2 por IL2, que corresponde a esta ecuación, ¿no es cierto? De esa manera entonces tengo la ecuación de estados y la ecuación de salidas. De manera que entonces es posible mediante ese par de ecuaciones representar mediante la representación en variables de estado un circuito eléctrico de este tipo, ¿no es cierto? Bien, pero entonces existen otras maneras de llegar a esa representación en variables de estado. La primera de ellas se conoce como cambio de variable. Un cambio de variable lo que hace es partir de la ecuación diferencial de orden n del sistema para obtener n ecuaciones diferenciales de orden 1 utilizando el procedimiento conocido como cambio de variable. ¿Cómo se hace esto? Entonces, hagámoslo mediante un ejemplo. Tengo un sistema de orden 4 cuya ecuación diferencial está representada de esta forma. Entonces esto lo que significa es y 4 puntos, es decir, la cuarta derivada de y con respecto al tiempo.
la tercera derivada de y con respecto al tiempo, la segunda derivada de y con respecto al tiempo, la primera derivada de y con respecto al tiempo, que es lo mismo que decir y 4 puntos, y 3 puntos, y 2 puntos o y punto. Entonces, tengo un sistema cuyo dinámica está representada por esa ecuación diferencial de orden 4. Entonces, lo que quiero es convertir esa ecuación diferencial de orden 4 en 4 ecuaciones diferenciales de orden 1. Para eso se utiliza un artificio matemático muy simple y muy fácil de repetir, que se asocia al nombre, que es el cambio de variable. Entonces vamos a hacer un cambio de variable diciendo que, digamos que y, que también es igual a la salida, la llamamos x1, primer artificio matemático. De manera que la primera derivada de x1 será igual a la primera derivada de y. Y eso lo hacemos igual a x2. Entonces ahí hicimos un primer cambio de variable diciendo que y1 punto es igual, x1 punto es igual a x2. Es un artificio matemático el decir que y es igual a x1. Y luego, con base en esa primera definición, calculo la primera derivada de esa expresión. O sea, la primera derivada de x1 es igual a la primera derivada de y, que es y punto. Y eso lo hago igual a x2, de manera artificiosa. Pero entonces, como x2 es igual a y punto, que es lo que acabo de decir anteriormente, la primera derivada de esta expresión, que es x2 punto, es igual a y2 puntos. Eso digo que es igual a x3 de manera artificiosa. Y sigo así, diciendo que x3, que es y2 puntos, la primera derivada será x3 punto, que es igual a y3 puntos, y eso digo que es igual a x4. Finalmente, como la ecuación diferencial es de orden 4, voy a decir que x4, que es igual a y3 puntos, la primera derivada de eso será x4 punto, que es igual a y4 puntos. Como este término es igual al orden de la ecuación, simplemente voy a despejar la ecuación diferencial en esta ecuación, diciendo que y4 puntos es igual a 2u, y todos los términos de este lado pues los paso a restar al lado derecho de la ecuación. Entonces me queda que y4 punto es igual a 2u menos 3 por y3 puntos, pero y3 puntos es x4, menos 4 y2 puntos, pero dijimos que y2 puntos es igual a x3, menos 5 por y punto, pero dijimos que y punto es igual a x2, entonces menos 5x2, menos 10 por y, pero y dijimos que es x1, entonces me queda que x4 punto es igual a 2u menos 3x4 menos 4x3 menos 5x2 menos 10x1. Tengo x1 punto, x2 punto, x3 punto y x4 punto. Por lo tanto, partiendo de esas ecuaciones, puedo obtener una representación matricial equivalente. De manera que x1 punto, x2 punto, x3 punto, x4 punto, es decir, el vector de derivadas de estado, es igual a la matriz A multiplicado por el vector de estados. Aquí ya tengo entonces las variables de estado x1, x2, x3 y x4, que al multiplicarlos por la matriz A me queda para x1 punto. Fíjense que aquí dije x1 punto es igual a x2. Entonces x1 punto es igual a 0 por x1 más 1 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4, ¿cierto? Y como esa ecuación tampoco depende de la entrada, entonces también viene un 0 acá arriba, ¿cierto?
Cogiendo la segunda, entonces me queda que x2 punto es igual a x3, entonces por eso el 1 viene en este punto de la matriz, ¿cierto? Y el resto de términos son 0, como tampoco depende de la entrada, entonces este término también vale 0. Luego lo mismo para x3 punto, que sería esta ecuación que aparece acá, y para x4 punto pues cogemos esta de acá. Entonces x4 punto es igual a menos 10x1 menos 5x2 menos 4x3 menos 3x4 más 2u. Por eso aquí aparece un 2, ¿no es cierto? Y entonces esa será la ecuación de estados de un sistema cuya ecuación diferencial es de este tipo, aplicando la técnica del cambio de variable, ¿no es cierto? La ecuación de estados. La ecuación de salida, o si decimos que la salida es y, entonces y es igual, y pues por aquí dije que y es igual a x1, entonces desde el punto de vista de la representación matricial, y es igual a 1, 0, 0, 0, o sea, a 1x1, 0x2, 0x3, 0x4, ¿no es cierto? Bien, con eso entonces obtengo la representación en variables de estado de un sistema cuya representación está obtenida o asociada a una ecuación diferencial de orden n mediante un cambio de variable que me permite obtener n ecuaciones diferenciales de orden 1. Veamos un segundo ejemplo. En el ejemplo 2 tengo un sistema representado mediante dos ecuaciones diferenciales de orden 2 acopladas, ¿no es cierto? De manera que entonces tendremos un sistema de orden 4, ¿cierto? Como es un sistema de orden 4 representado por dos ecuaciones diferenciales de orden 2 acopladas, entonces voy a tener 4 variables de estado. ¿Cómo se obtiene la representación en variables de estado mediante un cambio de variable? Entonces partamos de la primera ecuación diferencial. Entonces en esta primera ecuación diferencial digamos que y1 es x1, por lo tanto la primera derivada de x1 punto es igual a y1 punto, que es igual a x2, ¿cierto? Como la primera ecuación diferencial llega hasta el segundo orden, entonces como x2 es igual a y1 punto, por tanto la primera derivada de x2 puntos será igual a y1 2 puntos, y despejando de la primera ecuación, y1 2 puntos es igual a una expresión que queda en términos de y1 punto, que es x2, y de y2 puntos que todavía no he definido. Entonces definamos y2 puntos para la segunda ecuación. Entonces en la segunda ecuación yo digo que x3 es igual a y2, por lo tanto x3 punto es igual a y2 punto, que llamamos x4. Entonces fíjense que ya dije que x4 es igual a x3 punto, ¿no es cierto? Que es igual a y2 puntos. En ese orden de ideas me puedo volver a la primera ecuación y decir que y1 2 puntos es igual a 1 menos k1 por x2 menos x4, porque x2 es y1 punto y x4 es y2 punto, menos k2 multiplicado por y1 que es x1 menos y2 que es x3, ¿no es cierto? Que también lo obtuve de la segunda ecuación. Y la segunda ecuación queda pues de esta forma: x4 punto es igual a y2 puntos, que es igual a u2 menos k3 por x4 menos x2 menos k4 por x1 menos x3 menos k5 por x1, simplemente despejando pues los términos de esta segunda ecuación, ¿no es cierto? Los términos de esta ecuación.
Entonces, estas cuatro expresiones, x1 punto, x2 punto, x3 punto y x4 punto, me permiten obtener una representación matricial. Tengo cuatro variables de estado asociadas a ese sistema de orden 4, representado por un par de ecuaciones diferenciales de orden 2 acopladas. Desde el punto de vista de las salidas, entonces, si las salidas son y2, y1 es igual a x1, y2 es igual a x3, lo que quiere decir que voy a tener una ecuación de salidas con variables y1, y2 igual pues a esta matriz C, en la que tengo 1x1 y el resto pues 0x2, 0x3, 0x4, y para y2 tengo 1 multiplicado por x3. Entonces 0 en x1, 0 en x2, 1 en x3, 0 en x4. Entonces tengo la ecuación de estados y la ecuación de salidas de ese sistema de orden 4 representado por un par de ecuaciones diferenciales de orden 2 acopladas, que serían estas dos ecuaciones diferenciales. Entonces, mediante cambio de variable, partiendo de las ecuaciones diferenciales, puedo obtener la representación en variables de estado correspondiente simplemente haciendo un cambio de variable. Un artificio matemático muy útil que me permite entonces plantear esa representación en variables de estado. Existen otras maneras de representar en variables de estado. Vamos a ver cómo, partiendo de la función de transferencia, es posible obtener la representación en variables de estado, pero entonces eso lo haremos en la próxima presentación. Dejemos así entonces por el día de hoy. Hasta pronto.